No con expectativa, con expectación. Porque la expectativa es lo que yo quiero que suceda. La expectación es lo que Dios va a hacer con nosotros. Así que hoy hay comisionado un mensajero, que pase el mensajero de hoy. Dios nos va a hablar nuevamente como cada domingo por su palabra. Sea el Señor glorificado en este día. Esté atento a la palabra. Dios ha comisionado a mi hermano Jaime Aravena para este día. Padre, aquí está tu hijo, tu siervo, tú le has comisionado para este día, para aportar la palabra en su boca. Tú le has dado un mensaje para nosotros, úsalo, Señor, conforme a tu gracia. Dale el rema para esta mañana, guarda sus pensamientos, su corazón. Ponemos sobre él la cobertura de la casa y declaramos tu palabra bendita, eficaz y poderosa en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi hermano. El Señor Jesús le bendiga. Amén. Gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Él es fiel, es bueno. Una palabra que desde que me hizo el pastor Galindo me ha venido resonando. El Señor me la ha traído una y otra vez. Amén. Y se encuentra en Romanos 8, 28. ¿Qué dice la Escritura? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Vamos a ir viendo, aquí hay tres partes importantes en un solo versículo. Primero dice, y sabemos que a los que aman a Dios. Y hay una coma. Después sigue, todas las cosas les ayudan a bien. Después viene otra coma. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Amén? El primer punto que quiero ver es, y sabemos que a los que aman a Dios. Lo primero que menciona este texto es, para los que aman a Dios. Porque cuando amamos al Padre, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de ver las situaciones cambia. Es una manera distinta en comparación a alguien que no ama a Dios y que no tiene a Cristo en su corazón. Amén. Esa seguridad de amar a Dios nos hace entender que Él jamás pierde el control y que todo lo que pasamos es para nuestro beneficio, tanto para transformar nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, y lo más importante que quiere Dios es que sea formado cada día Cristo en nosotros. Y a través de eso, Dios nos va a llevar en un proceso de muchas circunstancias en la vida, para que Cristo esté en nuestro carácter, para que Jesucristo esté en nuestros pensamientos, para que Jesucristo esté en nuestras acciones, para que Jesucristo esté en nuestras palabras. Y así sucesivamente Dios va a ir obrando a través de nuestra vida, moldeándonos, transformándonos, procesándonos. Amén. Un ejemplo claro, veamos Jeremías 29 del día al 13. Jeremías 29 del día
el 13. La palabra de Dios dice así: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Quién puede pensar que una esclavitud, un pueblo opresor, un pueblo malvado, iba a ser para bien? ¿Alguien puede? Pónganse en un momento en la situación del pueblo de Judá. Ellos iban a ir a esclavitud, a una tierra lejana que no conocía. Amén. Pero ahí está la diferencia. Los que no amaban a Dios vieron eso como una esclavitud, como un encierro. Pero los que amaban a Dios hicieron una actitud diferente, como Daniel. Daniel vio esa oportunidad para decir: yo a donde esté, la situación que yo viva, tengo que seguir amando a Dios. Amén. Y como Dios es tan bueno, tiene todos sus planes tan bien orquestados, nada se le escapa de su control, nada se le escapa de su dominio. Él vio algo en el pueblo de Israel, que fue la idolatría. Israel se estaba desviando de los caminos de Dios, y ¿qué es lo que hizo el Padre? Trajo un proceso para purificarlo, para transformarlo, para sacar lo que estaba contaminando al pueblo de Israel y traerlos renovados, traerlos transformados. Como dice el versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? A través muchas veces del proceso que nosotros vivimos en la vida, rompe la estructura religiosa, rompe los patrones de religión, porque a veces nosotros como hijos de Dios nos hacemos un molde de Dios, que Dios está para que cumpla mi sueño, que Dios está en lo que yo quiera hacer, que Dios está, aunque yo ve que Dios está ahí. No, Dios ocupa los procesos para romper el molde y verdaderamente nosotros tengamos ese cimiento que es en Cristo, esa revelación que es en Cristo. Amén. ¿Y qué hizo Dios aquí? Vio algo en el corazón del pueblo de Israel, que lo mandó esclavo 70 años, y esa esclavitud, ¿qué es lo que hizo en Israel? Transformó su corazón, le hizo valorar lo que tenía. Que vivían en una tierra donde fluye leche y miel, donde era de bendición, de prosperidad, pero ellos la contaminaron. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Los sacó de ahí, los procesó con una nación cruel, y después ¿qué hizo? Activó su palabra, su buena palabra, y ellos obedecieron al llamado y volvieron a su tierra nuevamente. Muchos no lo entendieron en ese tiempo, en el tiempo de Israel, porque no amaban a Dios y vieron el proceso de la manera humana. Muchas veces pasa eso, vemos el proceso de la manera humana. La vieron negativa, la vieron como una forma mala. Pero aquellos que estaban alineados con su espíritu y se propusieron mantenerse íntegros y limpios, a pesar que iban a otra nación, entendieron que lo que pasaba en Judá era para mejor. Aquellos que realmente amaban a Dios sabían que volverían nuevamente a esa tierra.
como lo vemos en Daniel 9:2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, ¿qué dice? Yo, Daniel no perdió su identidad a pesar que estaba en una nación que era extranjera. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel, un hombre que a pesar que no se encontraba en su tierra natal, pero él permaneció fiel en el amor hacia Dios. Permaneció íntegro en el amor hacia Dios. Consagró su corazón, consagró su vida. Pero esto nos enseña que no importa el lugar en donde estés, en todo lugar el amor hacia el Padre debe permanecer. Mayormente en estos tiempos, donde hay tanta influencia, donde hay tantas cosas, donde hay tantas cosas electrónicas que nos absorben el tiempo y no nos dejan discernir el tiempo, las señales que están ocurriendo en el mundo. ¿Y qué es lo que hizo Daniel en 1:8? Por favor. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe del eunuco que no obligase a contaminarse. Él permaneció en ese amor. Él conocía a Dios, por eso él tuvo esa determinación. Como el Señor nos ministraba hace un rato atrás, es necesario permanecer constantemente en la presencia de Dios. Porque permaneciendo constantemente en la presencia de Dios, las cosas las vamos a ver diferentes. Las vamos a ver con el corazón de Dios, no humanamente. Veamos Génesis 39, por favor. Voy a leer del 5 al 12. Otro ejemplo de otra persona que estaba en un lugar, en una tierra extraña, pero permaneció fiel al Señor. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció, ¿qué le pasó a José? Y aconteció, después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Vino la tentación. Y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ya ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Lo importante en este tiempo de amar a Dios. Porque muchos estamos tentados en tantas cosas. Viendo un reel a veces. Viendo un reel. Y muchos se quedan viéndolo y no lo pasan. Amén. Entonces, vemos la actitud de José. Son hombres
que ustedes tienen que considerar, porque son ejemplos para nosotros, como Daniel, en un ambiente corrupto, en un ambiente malo, en un ambiente idólatra, él dijo, yo voy a guardar mi corazón. No porque él quería hacerlo, sino porque él amaba a Dios. Había un objetivo, que era agradarle a Dios. José, nadie lo estaba viendo. Si él hacía eso, nadie lo iba a ver. Solamente iba a quedar entre él y ella. Pero que él dijo, hay alguien que me está mirando a los cielos. ¿Cómo yo voy a pecar contra él? ¿Cómo yo voy a hacer eso? ¿Y qué hizo? Huyó. José, mejor arranco de esto. Y es lo que tenemos que hacer. Mejor arrancar. Mejor correr de esas cosas. Mejor huir. Mejor guardarnos en este tiempo tan corrupto, tan malo. Vemos en las noticias las naciones cada vez más corruptas. Las naciones cada vez más en decadencia. Y todo esto se está alineando solamente con un propósito. Nos está diciendo a la iglesia, Jesucristo está a las puertas. Él viene pronto. Tenemos que guardarnos, tenemos que consagrarnos, tenemos que amarlo. Daniel y José decidieron en su corazón ser fiel a Dios y a sus leyes, a pesar que estaban en una cultura y en un país diferente al de ellos. A pesar que están en una cultura pagana, ellos dijeron, no, Dios me guarda a Dios, me consagra a Dios. Es como la iglesia en este tiempo. Nosotros somos extranjeros en esta tierra. Todo lo que tú ves, en algún momento va a pasar. La Escritura dice, cielo nuevo y tierra nueva. El mar ya no existirá más. Serán calles de oro y mares de cristal. Dios nos llama a no aferrarnos a estas cosas del mundo, sino que buscar su presencia cada día. Vemos a José que, a pesar que estaban en una cultura y en un país diferente a ellos, pero ellos comprendieron que amar a Dios no solamente se debe hacer donde los demás me ven, sino que en cada momento de nuestra vida ese amor a Dios debe permanecer en nosotros. No solamente cuando alguien me está viendo, no solamente en la iglesia venir y adorar, sino que Dios nos llama a ir más allá, a hacer un altar de adoración en tu hogar, a hacer un altar de búsqueda con tu familia. Amén. Porque si tú no educas, no siembras el temor de Dios en tus hijos, el mundo va a sembrar otra cosa y lo va a alejar del camino de Dios. Por eso Dios nos está llamando a es momento de tomar el Evangelio en serio. Es momento de no jugar a ser cristianos. Es momento de pararnos ahí en la brecha, o como nos exhortaban hace mucho tiempo atrás, hacer un stop. ¿Cómo está mi vida? ¿Realmente estoy agradando a Dios? ¿O estoy buscando la aprobación de los hombres? ¿O estoy buscando la aprobación de los pastores? ¿La aprobación de los líderes? ¿Realmente mi corazón está buscando al Señor? ¿Estoy amando a Dios como Él quiere que yo le ame? Veamos 1 de Juan 4:16. Esto es impresionante. Primera de Juan 4:16. Voy a leer hasta el punto y del punto hacia adelante me voy a ver. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Desde ese punto hacia adelante hay algo muy importante que dice, Dios es amor. Y el que ¿qué dice?
El que permanece en amor, permanece en Dios. ¿Y qué más dice? Y Dios en él. ¿Ves qué importante amar a Dios? Porque Dios es amor. Y el que permanece en ese amor constantemente permanece en Dios. Y ahí recién Dios permanece en él. ¿Ven ustedes lo importante de amar a Dios? Porque si yo permanezco en ese amor, recién ahí Dios va a permanecer en mí. Como lo vemos en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuáles son esos mandamientos que Dios pone en primer lugar para nuestra vida? Veamos Marcos 12:28. La Escritura dice que Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en él. ¿Y cómo yo permanezco en ese amor? Si yo le amo y guardo sus mandamientos. ¿Y cuáles son los primeros mandamientos que él dice? Lo que encierra toda la ley. Aquí lo vemos. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Y qué dice? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Cuál es el principal mandamiento? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que eso. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Es más que el ayuno que tú puedas hacer. Sí. Es más que venir todos los domingos al culto. Es más que eso. Sí, amén. Es mucho más que eso. Sí, amén. Porque cuando Cristo venga, ¿cuántas sorpresas van a haber? ¿Cuántas cosas? Entonces, yo siento en el espíritu de que Dios nos manda a hacer un stop. Realmente yo estoy amando a Dios con todo mi corazón. Realmente yo estoy amando a Dios con toda mi mente, con todo mi entendimiento, con toda mi fuerza, como Él quiere, como Él se merece que uno lo ame. Como Él se merece que uno lo ame. Vuelvo a decirlo, estamos en un tiempo crítico, en un tiempo crucial para la iglesia. Un tiempo donde Dios nos está como rogando, mira, como rogando, ven a la intimidad conmigo, como rogando, Dios, ven a la intimidad conmigo. Dios lo hace una y otra vez, porque Él conoce el destino de los que se van sin el Señor Jesucristo. Dios nos vuelve a llamar, nos vuelve a insistir, porque Él conoce el destino de los que se van sin el Señor Jesucristo. La Escritura dice que el fuego que nunca se apaga, el gusano que nunca muere. Ese es el destino, alejado eternamente de la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios nos quiere para nuestras vidas. Por eso Él una y otra vez insiste: vengan a mí, vuelvan de todo corazón. Una y otra vez Dios nos procesa, nos moldea,
para que Cristo una y otra vez crezca y muera definitivamente el viejo hombre y crezca el nuevo hombre según la imagen de Jesucristo, donde ese nuevo hombre dice: hey, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas, y nos hace ver distinto la vida, nos hace ver distinto el proceso, distinto las circunstancias, distinto el caminar nuestro. Eso hace cuando el nuevo hombre crece en nuestra vida. Pero si permanecemos en el antiguo, nunca vamos a entender las cosas. Porque lo que Dios hace se entiende en el espíritu y no en el intelecto humano. Amén. El Padre no quiere el 10%, no quiere el 30% tampoco, ni el 50%, ni el 80% menos. Si Él lo dio todo, Él lo quiere todo. Así de simple. Él lo dio todo, Él lo quiere todo. No podemos ver 3 horas una serie y 5 minutos de oración. Aquí yo le estoy dedicando el tiempo. A veces que, como vuelvo a decir, hay que hacer un stop. ¿En qué estoy colocando yo en la balanza? Si seguir a Dios es un sacrificio, pero hay una gran recompensa en los cielos. Sí. Seguir a Dios es negarse a ti mismo, tomar tu cruz y síganme. Eso dice la Escritura. Pero de eso hay un gran sacrificio, pero hay una gran recompensa en los cielos. Incluso Dios, mamá, el que no deja a su padre, madre, hijo, hermana, no es digno de mí. No es que lo vaya a dejar botado, obviamente, pero va en negarse. Cuando Dios dice: hey, métete al cuarto a orar, y tú estás calentito con tu esposa o jugando con tu hijo, y Dios dice: anda a orar. Ay, no quiero ir. Está buena la película, que está aquí, pero Dios llama a orar. A eso va, el negarse. Amén. El Padre quiere un compromiso real y verdadero. Y mayormente en estos tiempos, donde la maldad cada día va en aumento, las naciones cada año están más corruptas. Y cada tiempo hay leyes contra la palabra de Dios y los hijos de Dios. Cosas mejores para el mundo, hermano, no vienen, se lo digo a ti. Pero cosas gloriosas para la iglesia, sí vienen. Amén. Como dice en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál es el amor que lo vemos? Lo vemos que se está enfriando. El amor a Dios. El principal amor que se está enfriando en estos tiempos. Y la definición de enfriar el amor es pérdida gradual de la pasión, del entusiasmo y cariño en una relación. Eso es el amor, eso es una señal que el amor se está enfriando. Es una pérdida gradual de la pasión, del entusiasmo. ¿Cuántos se acuerdan cómo eran cuando eran nuevos en el Señor? Wow. Y amó a todos. Y amó a todos. Sí. ¿Sí o no? Sí. El pastor, ¿sabe qué, hermano? Vamos a hacer el evangelismo. Allá hay. ¿Sabe qué, hermano? Oración. Ahí estamos. Entonces, cuando dice el amor de muchos se enfriará, es porque va a haber una pérdida gradual de la pasión por Cristo. Sí. Una pérdida gradual del entusiasmo y del cariño y del afecto en una relación. Permiso.
principal para poder entender que Él conoce el futuro. Y los planes que tiene para nosotros, a pesar que no lo entendamos en el presente, pero sus planes son buenos y están llenos de esperanza. Eso te hace a ti entender, amar a Dios, que sus planes son buenos y están llenos de esperanza. Veamos Romanos 8, del 35 al 39. Como dice la Escritura, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, ¿qué dice la Escritura? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo yo puedo comprender que soy más que vencedor en lo que vivo? Cuando yo amo a Dios. Lo principal, amar a Dios. Ahí yo voy a entender que lo que yo estoy pasando me va a sacar más que vencedor. Porque ya no estoy viendo con mis ojos, sino que estoy viendo con los ojos de Cristo, con el corazón de Dios en mi corazón. Amén. Por eso, lo primero, para saber, como vuelvo a decir, que somos más que vencedores, en todo, hermano, en todo lo que vivimos, y que todo nos va a ayudar a bien, es amar a Dios. Y ese amor a Dios nos abre la puerta a comprender en medio del proceso que todo lo hace para nuestro bien. Amén. 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 Gracias. Ahora voy con el segundo punto. Volvamos a Romanos 8:28. Vimos y sabemos que a los que aman a Dios, ahí hay una coma. Sí. Después sigue, todas las cosas le ayudan a bien. Todas, cuando tú ves todas en una oración es que está completo. Todo está completo. Sí. Igual que cuando tú veas Padre de misericordia, que ese de en una oración es que a Él le pertenece nomás. Cuando dice de misericordia, Padre de consolación, porque a Dios le pertenece eso. Es de su propiedad, de su pertenencia. ¿Amén? Era algo que... Así sabía. Cuando amamos a Dios con todo nuestro ser, entendemos que cada proceso que vivimos en el amor de Dios nos ayuda bien. Como ejemplo, vamos a volver otra vez al ejemplo del principio José. Génesis 45, del 4 al 9. José vivió un proceso. A los 17 años fue vendido por su hermano. Lo tiraron a una cisterna, venían unas personas y lo vendieron como esclavo. Yo me compadezco de él. Que tu hermano haga eso debe ser un dolor terrible en el corazón. Sí. ¿Sí o no? Sí. Que un hermano llegue en ese tiempo, lleguen y te vendan a alguien, debe ser un dolor. Pero, ¿ustedes saben qué es lo que sostuvo a José? Antes que él viviera el proceso con su hermano, él tuvo un sueño, 2 sueños. Sí. Entonces, antes que él viviera el proceso, Dios le entregó el reino.
Y esos sueños mantuvieron a José siempre en victoria y amando a Dios. Porque José sabía, como venía desde Jacob, que Dios era fiel en su promesa. ¿Amén? Entonces, por eso es importante, cuando Dios te entrega un rema, atesorarlo en tu corazón. Amén. Atesorarlo. Porque Dios, cuando te entrega algo antes de, es porque algo tú vas a vivir. Sí. Por eso Dios te entrega el rema. Amén. Porque algo vas a vivir en el proceso de tu caminar con Dios. ¿Amén? Amén. Amén. Veamos 45:4. Entonces dijo José a su hermano: acercaos ahora mismo. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¡Wow! Había un propósito. Había un propósito. Había un propósito. Lo que nosotros vivimos, hay un propósito detrás de todo. Hay un objetivo. Hay algo que Dios está transformando, está cambiando, está limpiando, está restaurando. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Amén. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. ¡Wow! ¿Cuál era el propósito? Preservar a la nación de Israel en Egipto. Quizás José en esos 20 años, 15 años, no lo entendía, pero llegó el tiempo y Dios activó su buena palabra y le recordó lo que él había hablado. ¡Wow! Amén. Lo importante de prestar atención, no solamente oído, sino que prestar atención, como le dijo Samuel a Saúl. A lo que Dios le importa es que presten atención a su palabra. Porque prestando atención, nosotros ocurre algo en el Espíritu. Como le dice el Espíritu a la iglesia, atento a la voz del Espíritu, atento a lo que Dios está hablando. Presten atención a lo que Dios está ministrando. Amén. Por algo, yo siempre he dicho, por algo Dios asigna a un predicador. Sí. Por algo Dios coloca ciertas palabras en los corazones de hermanos, de profetas, de pastores, de líderes que suben aquí. Porque Dios algo nos quiere decir, Amén. algo nos quiere advertir, Sí. algo nos quiere hablar, algo nos quiere enseñar. Amén. Por eso uno tiene que venir siempre con el corazón dispuesto a recibir. Sí. Porque a veces ocurren cosas proféticas aquí y que nadie se da cuenta. Declaran palabras y que muchos no entienden. Por eso Dios dice: presten atención a lo que yo estoy diciendo. Escuchen lo que yo estoy hablando. Sí, Señor. No con este oído, con el oído espiritual. Amén. Amén. Esto me vino recién, yo no tenía nota. Por algo Dios lo está diciendo. Presten atención. Amén. Y me lo está hablando de la vida. Porque eso baja aquí, me habla a mí y después sale hacia allá. Amén. Sí, amén. Gracias, Señor. Por algo Dios dice: presten Llamando atención. atención. Amén.
¿Quién sabe que Dios va a hablar alguna palabra profética sobre lo que ha de venir? Y el que esté apercibido la va a entender. Amén. Como un ejemplo, mira, esto el Señor, como ejemplo. Cuando Jesucristo tenía 8 días de vida, iba a ser presentado en el templo. Y habían 2 personas, un anciano y una profeta. Pero ellos tenían características, cualidades que no todos del pueblo tenían. ¿Qué es lo que era? Que ellos buscaban constantemente la presencia de Dios. La palabra se la había revelado a ellos. No eran esos religiosos que iban al templo, cumplían un rito y se iban para alivianar su conciencia Sí. de los pecados que habían hecho, sino que ellos eran personas que estaban allí en el templo, pero esperando la manifestación del Mesías. Y ustedes pueden entender que solamente a 2 personas se les reveló que el Mesías estaba en el templo. Solamente a 2 personas se les reveló el Mesías. Piensen, el templo era gigante. Era súper grande el templo. ¿Cuántas personas iban y venían? De distintos países, naciones, de lengua, iban y venían. Y solamente a 2 personas el Dios les abrió el entendimiento y el Mesías estaba en el templo. Fueron y lo bendijeron. Amén. Entonces, lo que Dios está haciendo, solamente a los que están en el Espíritu lo van a entender. Solamente ellos. Solamente aquellos que están prestando atención a lo que Dios está hablando son los que van a entender las cosas que están sucediendo. Sí, Señor. Amén. Amén. Yo siento al Señor. Amén. Yo siento que el Espíritu Santo va a despertar a muchos. Amén. Sí. En la palabra dice que habla sobre la oveja perdida, habla sobre el hijo pródigo, pero hay una parábola en especial sobre la carne. Y esa estaba perdida en la casa, no estaba perdida afuera. Y así no digo este lugar, sino que así hay muchas iglesias que personas están perdidas en la misma casa de Dios. Por eso yo les digo, el Señor va a empezar a despertar. Va a empezar a despertar a su iglesia. Amén. Va a traer a aquellos que incluso están perdidos en la misma casa de Dios, Sí. que viven una religión. Sí, amén. Dios los va a despertar, Dios los va a traer. Por eso que el Señor dice, presten atención, Amén. presten atención. Y me vuelvo a traer eso, presten atención. No vean con sus ojos naturales, con sus ojos espirituales. Amén. Amén. Cuando la hermana, les voy a preguntar algo. Cuando la hermana Silvana estaba haciendo el acto profético de que éramos libres de la esclavitud, yo veía sombras. Una sombra se movió aquí, allá atrás, y la otra pasó por aquí. Una sombra. Y después de eso que ella empezó a hablar, a ministrar, los aires fueron poco a poco transformándose, renovándose, disipándose. Porque aunque usted no lo crea, existe como existe el bien, existe el mal. Sí. Amén. Y no es para infundirle miedo, temor, ni que usted ande perseguido. No, son cosas que Dios permite dentro de una congregación
para ir a hacernos madurando lo espiritual, dándonos el discernimiento en las cosas espirituales. Amén. Amén. Dios hace su obra en todas las cosas para nuestro bien. Aunque en este mundo el mal esté por todos lados, ustedes lo ven, Dios puede hacer que cualquier situación termine para bien. Amén. El Señor Jesucristo nunca dijo que no pasaríamos pruebas. El que te diga eso, ven al Evangelio, porque vas a ser prosperado, te va a ir feliz. El Señor Jesucristo nunca dijo eso. El Señor Jesús nunca dijo que no pasaríamos prueba o tristeza, sino que Él nos anima a tener paz en medio de la tormenta. Porque la palabra dice, yo he vencido al mundo. Él venció al mundo. Y confiar que ya obtuvo la victoria final sobre este mundo. Amén. El Señor Jesús dijo, está terminado. Él ya venció y todo lo hizo por amor a nosotros, para darnos vida juntamente con Él. Amén. Veamos Romanos 8, 31 al 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dice la Escritura, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también? Con Él todas las cosas. Por eso debemos estar confiados en Él. Porque nada ocurre por casualidad en nuestra vida. Todo tiene un propósito eterno. Todo lo que vivimos tiene un propósito eterno. Todo. Aunque en el presente ninguna prueba es causa de gozo, pero Él prometió que de todas las aflicciones Él nos sacaría en victoria. Él nos librará. Salmo 34, 19, 22. Como dice la Escritura, ¿son pocas? ¿Son pocas? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. ¿Son pocas o son muchas? Muchas. Pero nuestra promesa, ¿cuál es? Que de todas ellas nos librará Jehová. De todas. No de algunas. No, de todas. De todas. Amén. El Padre jamás pierde el control. Él llega justo a tiempo para nuestro rescate. Y todo lo hace para que las cosas nos ayuden a bien. Otro texto, Job 5:17. Como dicen aquí, he aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Dichoso dice. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Amén. Gloria a Dios. Yo cuando llegué, le voy a contar, yo llegué al Señor en el 2014, por ahí. ¿No? Otra vez, porque mis papás
me llevaron hasta como los 10 años. Hasta ahí yo quise ir. Después hubo un proceso donde Dios hizo hartas cosas y me guardó. Y nuevamente, y tuve ese encuentro real con Cristo en el 2014. Dios es muy especial. Amén. Es muy especial. Sí. El Señor, cuando tú eres nuevo, te entrega amor. Puro amor, puro amor, puro amor. Puro amor, puro amor, puro amor. Pero llega un tiempo que empieza a cortarte el camino. A estrechar, a estrechar. Empieza a cortar. Y ahí uno empieza a vivir el proceso. El proceso. Yo llevaba un mes. Mi papá es maestro de la construcción. Y mi abuelo también. Y desde niño que fuimos criados en ese ambiente, en construcción. Y estábamos haciendo una casa en un tercer piso. Y subíamos los baldes con hormigón, con esos técnicos. Con eso. Y yo estaba arriba y recibí el balde. Yo nuevo, un mes. Nunca me había ocurrido nada en el cuarto. Me dicen, no vaya a meter el dedo ahí. Así mismo, no vaya a meter el dedo. Y yo como que no escuché. Como que no escuché. Y de repente empezó en el balde y este dedo me queda así. Y suena igual que una tabla. Y los que estaban en el primer piso suben así. ¿Estáis bien? Me dicen, y yo estaba así. Igual que el chavo cuando se mete en el pie así. Para allá, para acá, metí el dedo. Y llevaba un mes en el evangelio. Quizá en eso que uno ve, Dios me probó. A ver si realmente me amáis o no me amáis. Pero me quiero decir así. Esto fue en Viña. Andaba sin el carnet de identidad. Me tuve que venir en Viña desde Micro a Villa Alemana. De Villa Alemana hablé con un vecino y el dedo. Así un dedo que después de eso, hablo con el vecino que me lleve al hospital. 3 horas esperando en el hospital. Pero el que no lo vea me dice, no, ¿cómo que no? Mira, así el dedo hinchado ahí así. Después, en Quilpué, 6 horas. Esperando una ambulancia para que me llevara a Viña. Después en Viña me operaron recién ambulatoriamente a las 3 de la mañana del otro día. Y el médico, yo digo que era un carnicero. ¿Por qué? Porque donde este dedo estaba así, piensen ustedes, un mes, va a ser el Señor ahí, aleluya, gloria a Dios. Para eso. ¿Cuántos pensamientos no? Este dedo estaba así. El médico puso una inyección, operó el dedo y puso una aguja para unir este dedo y este hueso y este hueso. Y le quedó mal. La radiografía de vuelta a donde el médico. Es que el hueso tiene que quedar unido así. Así. Y la anestesia ya estaba pasando. Y de repente voy otra vez. No, quedó mala. Sin anestesia, el hombre estaba así con el dedo. Y yo así como, y la sangre. Hasta que digo, el punto, digo, ya sé que no, suelta, ando bien, suelta. Y me fui. Al otro día, curaciones, me vieron el dedo y me dijeron, ¿cómo está tu dedo? ¿Quién fue? Me dijo, el médico. Todo esto con sangre, todo esto con sangre. Y me limpiaron y todo. Y ahí, en ese proceso, el Señor vino a mí y me entregaba en Job.
Pero así es Dios. Con cada hijo suyo obra de una manera distinta. Quizás para mí era necesario eso, el trato así tan directo, tan confrontal. Quizás era necesario, pero Dios obra con cada hijo suyo de una manera distinta. ¿Amén? Pero Él jamás, en el momento que yo viví eso, Él jamás perdió el control. Jamás. Él siempre estuvo ahí conmigo. Cuando venían dudas, ahí estaba el presente. Porque ya después de 9 horas, 10 horas, como quiero decir, ya lo es astuto y empieza a colocar cosas, empieza ahí a sembrar la duda, a sembrar la inseguridad. Entonces ahí venía Dios y transformaba todo eso para mí. Amén. Como dice miren, muchas veces, la meta del Padre no es hacernos felices, sino cumplir su propósito. Y el resultado de su propósito nos trae felicidad, alegría y gozo. Amén. Muchas veces el Padre no nos quiere hacer felices, sino que Él quiere que nosotros a través de ese proceso cumplamos su propósito, y cuando vemos que eso está cumplido, ahí recién viene la felicidad, el gozo y la alegría. Amén. Por eso Él nos disciplina, no corrige, no procesa, permite circunstancias difíciles en la vida, porque su mayor anhelo que nosotros, sus hijos, participemos de su santidad y demos frutos de justicia. Ese es su anhelo, que nosotros participemos de su santidad y demos frutos de justicia. Eso se encuentra en Hebreos 12, 9 a 11. Por otra parte, tuvimos, que dice aquí, a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquello, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. ¿Así o no? Como a ellos querían. Pero ¿quién es el Padre, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de qué? De su santidad. Amén. Por eso Dios permite tantas cosas, para que nosotros participemos de su santidad. Veamos el 11 en ese libro. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, ¿qué dice? Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Por eso Dios nos moldea, nos procesa, nos lleva a tantas cosas para santificarnos y para que participemos de su santidad, para que nosotros demos fruto apacible. Y les digo, si no entienden, lo va a hacer volver otra vez. Si no entienden, lo va a hacer volver otra vez el proceso hasta que salga ese fruto apacible, ese fruto de justicia. Y es que veamos 2 Corintios 4, 16 y 18. ¿Qué dice la Escritura? Por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que Dios ve? Que en esa tribulación en nosotros hay cada vez
un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Que los procesos que nosotros vivimos nos llevan a la eternidad, a acercarnos cada vez al Padre, a ser más como el Hijo, y que el Espíritu Santo cada día guíe nuestra vida al agrado del Padre. ¿Le falta algo? ¿Qué no? Juan 10:29. Esa es nuestra seguridad. Que en cada proceso nosotros estamos en la mano del Padre. Sí, amén. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Eso nos da a entender que Dios siempre tiene el control. Que Dios siempre tiene el control de cada circunstancia que vivimos en la vida. Amén. Acá hay algo importante. Y sabemos que muchas veces el diablo quiere sembrar duda, temor, inseguridad en esos tiempos de proceso. Sí. Pero no se lo permitan, porque Él está derrotado y vencido. Amén. Pero nosotros estamos en victoria y guardados en el hueco de la mano del Padre. Amén. Amén. Veamos primera de Pedro 5:9. Acá hay algo importante. Veamos con atención. Dice, esto habla del diablo, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, lo que nosotros vivimos es un cumplimiento de lo que Dios ya ha determinado desde la eternidad para nosotros. ¿Me entienden? Por eso dice aquí que los mismos padecimientos se van cumpliendo, no haciendo, sino que cumpliendo, porque es un propósito que Dios tiene desde la eternidad, que nosotros los hijos de Dios vivamos. Amén. ¿Y eso qué hace? Que nos da un peso de gloria mayor, nos hace participar de su santidad, nos lleva un fruto apacible de justicia y hace que Cristo crezca cada día en nosotros. Entonces, lo que tú estás viviendo, si tú estás en el proceso, es un cumplimiento que Dios ya había determinado para ti. Nada pasa por casualidad, mi hermano. Amén. Nada pasa por casualidad. Ya todo Dios lo tiene determinado desde la eternidad, desde antes de todas las cosas. Como dijo Cristo, Padre, esa gloria que tenía antes de la fundación del mundo, todo ya lo tenía determinado para sus hijos el Padre. Amén. Y dice, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, toda la iglesia tiene que pasar por el proceso, por la prueba, por la dificultad. Mi hermano, si pensamos, aquí en Chile, hasta el momento estamos en una casa de leche. Sí, amén. En serio, hermano. Sí. Muchas veces, cosas que vivimos son por nuestra desobediencia, Sí. por nuestra rebeldía hacia Dios. Yo no veo aquí que venga el grupo islamista No. en una reunión y mata a todos. Eso está pasando en Nigeria. Sí. Eso pasa en el Medio Oriente. Amén. Y los hermanos, ¿qué hacen? Se siguen juntando, permaneciendo en la fe. Yo admiro a los hijos de Dios que están en esos lugares.
Es pero impresionante la fe que tienen. La fe. Y otras cosas más que los extremistas, los hinduistas, los que siguen el budismo, todo eso. Ejemplo en India, el primer ministro hindú, y que era India, hindú. Han quemado una cantidad de iglesias, han matado una cantidad de hermanos, de cristianos, de pastores. En Corea del Norte, ¿tú crees que puede andar así con la Biblia? ¿Tú crees que puede predicar así como acá? El Kim Jong-un ve a un cristiano a campos de concentración, a trabajo forzado, mueren enseñando. Entonces vemos cómo nuestro hermano al otro lado del mundo sufre. Sí. Y le iba a contar algo más, pero no se lo veo. Hermano, en Nigeria tienen que tener casas espirituales para las mujeres que son secuestradas por el enemigo. Y después la bodan, digamos así. Entonces, si vemos, muchas veces aquí en este occidente es una realidad totalmente distinta con el oriente. Sí, amén. Totalmente distinta. Yo creo que aquellas personas, ejemplo, que están en Nigeria, en Irán, en Siria, los de Siria, otro más. El presidente sirio era un extremista de Al-Qaeda. Está pero arrasando con la iglesia. Entonces vemos la realidad de otro hermano y que gracias a Dios no ha llegado acá. ¿Cómo actuaríamos si viniera algún evento así acá? Nos esconderíamos. ¿Cuánto verdaderamente perseveraría? Sí. ¿Sí o no? ¿Cuánto verdaderamente perseveraría? Que tú estés arrodillado, así, Sí, me amarraba. amarrado, con capucha y un compadre aquí con una llave. No, debe ser, pero una experiencia terrible. Sí. Y así hay hermanos viviéndolo al otro lado del mundo. En China, un país comunista, cerrado totalmente. Y los hermanos se unen en secreto y el presidente Xi Jinping está persiguiendo a la iglesia cristiana. Y sin más lejos, en México. México está, pero un país terrible. Adoran a la muerte, mayormente con Sí. la presidenta que viene hoy en día, que es socialista. Los hermanos que viven en la aldea están siendo perseguidos, están siendo torturados. Entonces es una realidad que a veces uno dice, acuérdate si te firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. A veces uno dice, uno no vive nada en comparación con realmente los hermanos en África, en el Medio Oriente. Europa se está volviendo islamista, extremista. Sí. Francia, Gran Bretaña, Italia, Noruega, Estados Unidos. Entonces vemos la masificación. Me estoy yendo todo, pero Bien. estamos viendo la masificación de esta religión que está invadiendo la cultura de una u otra manera. Hasta los videojuegos están saliendo Sí. esta cultura. Y muchas veces la iglesia es entretenida en tantas cosas. En tantas cosas entretenidas. Amén. Perdiendo el tiempo de repente. En tantas cosas. Amén. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo, a la vista de todos. ¿Ustedes creen que en el Mega, en el TV van a dar eso? La misma guerra de Ucrania con Rusia. Lo mismo que está haciendo Trump. Si algo impresionante lo que está pasando en el mundo, el cumplimiento de la palabra de Dios. Trump de una u otra manera se está aislando del mundo.
Europa se está afianzando con China. La palabra dice que cuando ustedes vean 10 naciones, 10 naciones, Unidas. tanto porque el centro es Israel. Sí. Israel es el centro de todas las cosas, Oriente, Occidente. Cuando ustedes vean esas 10 naciones, prepárense porque ya el Señor está. Amén. 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 Prepárense. Y ya vemos. Sí. Y ya vemos lo que sale, las naciones que salen profetizadas en Ezequiel 39. Irán, Rusia, China, Turquía, todo eso, la guerra de Gog y Magog, vemos que se está alineando hoy en día, Rusia con Irán, China, todo se está dando, hermano, a la luz de los ojos del mundo. Amén. Todo se está dando a la luz de los ojos del mundo. Esa guerra de Rusia con Ucrania es para debilitar a Estados Unidos. Para eso. Y esa guerra también está escrita en la palabra de Dios. Esos países que ustedes están viendo, que es Siria, Turquía, Rusia, China, Irán, esos países son los que salen en Ezequiel 38 que van a ir contra Israel. Amén. Todo se está dando en la palabra de Dios. Sí, sí. Es un cumplimiento profético a la vista de todo el mundo, a la vista de todas las naciones. Amén. Y la consumación, ustedes saben quién es. La aparición del anticristo. Ustedes saben que en el libro de Daniel 6 dice que el imperio griego se dividió en 4 reinos. ¿Ah? En 4 reinos. Uno era Turquía, otro era Egipto, el otro se fue en la Mesopotamia, y ahora sigue acá, y el otro Grecia. Ahí gobernó. Y dice la Escritura que cuando los transgresores lleguen al colmo de su maldad, saldrá un rey altivo, entendido en enigma, súper elocuente. ¿Y cómo estamos viendo esos países hoy en día? Siria, Irak, Turquía, Egipto. ¿Cómo estamos viendo esos países hoy en día? Cosas que se están cumpliendo a la vista de los ojos. Amén. Por eso el Señor anteriormente decía, presten atención. Presten atención. Amén. Escuchen. Sí. No vengan. No es tiempo de venir y decir, ya, el domingo voy un rato, ya, escucho y me voy. No, tomen el domingo como para ir a prestar atención a lo que el Espíritu va a ministrar, a lo que la iglesia, Sí. a lo que el Señor va a hablar en este año 2026 a la iglesia. Amén. Amén. Porque estamos viviendo tiempos proféticos. Amén. Amén. Veamos Romanos 8, 29, 30. El fin del propósito de las aflicciones y de amar a Dios se centra en una sola persona, en Jesucristo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. ¿Cuál es el propósito de Dios final en todos sus hijos? Que Cristo sea formado. Ese es el todo, ese es el modelo que Dios ocupa, Cristo, su Hijo, el único que le agradó, el único que hizo lo recto, el que nunca pecó, el intachable, Jesucristo. Amén. Veamos Juan 14, 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre que dice sea glorificado en el Hijo. Entonces, la dificultad de la aflicción es para que Cristo viva en nosotros
y a través de nosotros Cristo es moldeado y así esa gloria va al Padre. De la única manera, no hay otro camino, no hay otra forma. Que Cristo crezca en nosotros y así el Padre recibe la honra, la gloria debida a su nombre. Amén. Veamos Juan 3:30. Por eso la Escritura dice, es necesario que ¿qué? Que Él crezca, pero que yo mengue. Es necesario que nuestro yo, nuestro ego, nuestros pensamientos, nuestras formas, nuestras actitudes menguen para que cada día Cristo crezca en nuestra vida. Para que cada día podamos estar atentos a lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Y ya estoy por terminar. Por eso, todo nos ayuda bien porque todo nos lleva al Señor Jesucristo. Para que el Señor Jesucristo crezca en nosotros. Amén. El propósito del llamado es que cada día el Señor Jesucristo crezca en nuestra vida. El amar a Dios nos lleva a Cristo. Todas las cosas nos ayudan a bien. El proceso, la corrección, la disciplina, las pruebas, las tribulaciones forman a Cristo en nuestra vida. Y el propósito del llamado que sea cumplido en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo nos lleva a Cristo. Amén. La Escritura todo nos lleva al mejor modelo que tenemos en estos tiempos. A Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias. La meta final de todo lo que vivimos, repito nuevamente, es que cada día el Señor Jesús crezca en nuestra vida. Como dice en Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos ¿en qué? En todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿En quién uno tiene que ir creciendo? En Cristo. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús nuestro Señor. El propósito que el Padre quiere cada día, que su Hijo Jesús crezca en nosotros. Que no vivamos tratando de mantener una buena imagen y buscando impresionar a otros, sino que cada día tengamos un corazón rendido a los pies, rendido a sus pies. Cada día un corazón rendido a los pies de Cristo. Amén. Esta promesa de Romanos 8:28, si la pueden colocar. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa no es para todos. Solamente le pertenece a quienes aman a Dios y a quienes Él ha llamado y justificado. A quienes el Espíritu Santo ha convencido que reciban al Señor Jesús y sigan su camino. Amén. Amén. Para ellos son. ¿Cuántos han recibido a Cristo en su corazón? Amén. Yo creo que todos. ¿Sí o no? ¿Usted? Amén. Todos hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Todo esto que hemos visto, que he nombrado, todo se resume en andar como Jesús andó. Jesucristo, wow, la persona más digna de imitar. Digna, pero digna. Sí, amén. Él amó al Padre como nunca nadie lo amó. Él anduvo en esta tierra como nunca nadie lo amó. Él vivió el proceso, pero siempre mirando el gozo que tenía por delante, que era estar sentado a la diestra de Dios Padre por la eternidad. Él vivió el proceso. Ustedes vivirían el proceso de que con unas cuerdas le rasquen acá al lado, le arranquen la barba, le rompan la espalda. ¿Vivirían eso ustedes? Que el lugar más deshonroso que había en el Imperio Romano, la forma más cruel que alguien podía morir, la vivió Jesucristo. ¿Ustedes estarían
en una cruz, que le entierran así unos clavos, traspasados por aquí, traspasados por acá, y con los pies colgando en una cruz. Y más encima, torturado, maltratado, menospreciado, con su herida en la cabeza, le colocan una corona de espinas, aumentando su dolor, aumentando su aflicción. Por eso yo digo, todo esto se resume en Jesucristo. Todo se resume en Cristo. Él es el modelo de nosotros. Él es el modelo de la iglesia. Él es el todo, Él es el todo. Como dice en 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Que el Señor Jesús le bendiga. Amén.